El jaque mate de Isabela Solís. Ganarlo todo tras perderlo nada. Suscríbete al canal. ¿Qué aspecto tiene la victoria? ¿Es la fría y estéril satisfacción del mazo de un tribunal? ¿O es el destello cegador de los diamantes bajo una araña de salón? Para una mujer, eran ambas cosas. A las 15 días, salió de la Audiencia Provincial de Madrid, su matrimonio terminado, su cuenta bancaria vacía y su exmarido sonriendo con suficiencia. El mundo la dio por perdida. Pero a las 19:45, solo 4 horas después, emergió de un Rolls Royce negro azabache en la gran gala del Museo del Prado, envuelta en alta costura. Esto no es solo una historia de divorcio. Esta es la historia de cómo Isabela Solís lo perdió todo para ganarlo absolutamente todo. El aire en la sala 3B olía a barniz viejo, café aguado y desesperación. Durante 18 meses, esta sala había sido el purgatorio personal de Isabela, y hoy tocaba a su fin. Tras revisar el acuerdo prenupcial fechado el 12 de octubre de 2014, este tribunal considera que el contrato es válido, vinculante e inquebrantable. La jueza Elena Valdés ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Para ella, no era más que otro divorcio de la alta sociedad, otro martes. La solicitud de disolución queda concedida. Todos los activos enumerados en el anexo A del acuerdo seguirán siendo propiedad exclusiva del señor Arturo de la Cruz. Un pago único no alimenticio de 250.000 euros, según lo estipulado, será transferido a la señorita Solís, de Soltera Gómez, tras la firma. Este asunto ha concluido. Mazo. ¡Sas! Una oleada de carraspeos discretamente satisfechos provino de la mesa contraria. Arturo de la Cruz, titán de las finanzas, fundador de la Cruz Global Holdings, se sentó como un emperador romano. Su traje era un Brioni a medida. Su pelo plateado era perfecto, y su rostro mostraba una profunda victoria de junta directiva. No solo había ganado, había aniquilado. A su lado, su equipo legal de Fuentes, Ríos y Asociados guardaba discretamente sus maletines de piel de cocodrilo. El señor Fuentes, el tiburón principal, se permitió una delgada sonrisa reptiliana. Miró al abogado de Isabela, un joven, serio y completamente superado Miguel Herrera, que miraba su blog legal como si contuviera las respuestas del universo. Isabela sintió el peso de una docena de miradas vestidas de Armani sobre su espalda. Los amigos de Arturo, sus miembros de la junta, estaban allí para presenciar la ejecución final. «Póngase en pie, señorita Solís», susurró Miguel Herrera, con la voz ronca. Isabela se levantó. Llevaba un sencillo vestido tubo azul marino de Massimo Dutti. Era de hace 2 temporadas. Era lo único respetable que Arturo no había puesto en el almacén. No había dicho una palabra en toda la audiencia. Tampoco había hecho falta. Las capitulaciones matrimoniales, firmadas bajo coacción apenas unos días antes de su boda, mientras la empresa de su padre se tambaleaba al borde de una bancarrota orquestada por De la Cruz, habían hablado por ella. Se quedaba con su nombre, su ropa y 250.000 euros que, en su mundo, eran una propina. Estaba oficial, espectacular y públicamente arruinada. Arturo también se levantó. Se enderezó el chaleco y con la magnanimidad practicada de un vencedor, se acercó a ella. La prensa en la bancada trasera, acurrucada como animales enjaulados, se inclinó con sus teleobjetivos, desesperada por la foto. «Isabela», dijo él,
con un tono bajo y condescendiente. «Espero que no haya resentimientos. Los negocios son los negocios», miró al abogado de ella. «Y usted, señor Herrera, un esfuerzo valiente. Quizás la próxima vez quédese en los juicios por multas de tráfico». La mandíbula de Miguel se tensó, pero Isabela colocó una mano ligera sobre su brazo. Se volvió hacia Arturo, el hombre que la había cortejado, casado y luego aislado sistemáticamente. El hombre que la llamó su pajarito y luego cortó sus alas, sus amistades y sus lazos familiares. El hombre que, según había descubierto ella, había estado desviando dinero a su nueva amante, Carla Prado, durante 2 años, utilizando una sociedad fantasma que pensó que ella era demasiado estúpida para notar. Miró su rostro perfectamente apuesto y absolutamente cruel. Y luego hizo lo único que nadie en la sala esperaba. Isabela Solís sonrió. No fue una sonrisa pequeña, educada o derrotada. Fue una sonrisa enigmática, de alto voltaje y a fuego lento, que comenzó en las comisuras de su boca e iluminó todo su rostro. Era la sonrisa de una mujer que sabía un secreto delicioso y explosivo. La propia sonrisa de Arturo flaqueó. Dio un paso atrás involuntariamente. ¿Qué? ¿Qué es tan gracioso? «¡Ay, Arturo!», dijo ella, con la voz clara y audible en la sala enmudecida. «No tienes ni idea». Se dio la vuelta, sin esperar respuesta. Con Miguel Herrera a su lado, caminó por el pasillo central. Los obturadores de las cámaras comenzaron a hacer clic, 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 un latido mecánico frenético. Al llegar a las pesadas puertas de roble, pasó junto a la galería pública. En la última fila, una joven rubia platino, Carla Prado, estaba sentada, con gafas de sol en interiores. Intentaba pasar desapercibida, pero el diamante de 8 quilates en su mano izquierda, un regalo precompromiso, según el ABC, era prácticamente incandescente. Carla estaba esperando para consolar al vencedor. La mirada de Isabela se cruzó con la de Carla por una fracción de segundo. La sonrisa de Isabela se amplió. Incluso le dedicó un pequeño guiño de complicidad. Carla Prado retrocedió visiblemente. Entonces Isabela abrió las puertas y salió al pasillo, eruptiendo un muro cegador de flashes. Los paparazzi y equipos de noticias, avisados por el propio equipo de RRPP de Arturo, que esperaban un espectáculo de esposa llorosa, se abalanzaron. «Isabela, te vas de verdad sin nada. Señora de la Cruz, ¿cómo se siente? Arturo se llevó todo. ¿Qué hará ahora?». Ella no corrió, no se tapó la cara. Caminó a través de la tormenta de preguntas como si caminara sobre el agua. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Llegó a lo alto de las escaleras del juzgado, con el cielo gris de Madrid acechando. Arturo y su equipo, observando desde la ventana de la sala, estaban congelados. «¿Qué está haciendo?», murmuró Fuentes, incómodo. «Se supone que está llorando. Es histeria», dijo Arturo, aunque un nudo frío de pánico se le estaba apretando en el estómago. «Finalmente se ha roto. Mañana será irrelevante». En los escalones, Isabela se detuvo. Miró directamente a la lente de un fotógrafo de El País. La sonrisa se había ido, reemplazada por una mirada de confianza serena e inquebrantable. No dijo nada. No hacía falta. La foto estaría en la portada de la sección de estilo mañana. Pero el mundo se había equivocado por completo con la historia. Pensaron que estaban viendo una tragedia. Isabela Solís sabía que estaban viendo el prólogo de un triunfo. «Fase 1 completada», murmuró Miguel Herrera, protegiéndola mientras abría la puerta de un sedán negro
de aspecto genérico que esperaba. No era un taxi, pero ciertamente no era una limusina. «Impecable, Miguel», replicó Isabela, deslizándose dentro. La sonrisa regresó, afilada como un diamante. Él confirmó bajo juramento que todos los activos fueron declarados. Simplemente se puso la soga al cuello. El coche se alejó del bordillo, dejando al circo mediático devorar a Arturo de la Cruz, quien finalmente emergió luciendo, por primera vez en su vida, completamente confundido. La cárcel de porcelana y el algoritmo secreto. Para entender la sonrisa, hay que entender la jaula. Isabela Gómez no había sido una cazafortunas. Había sido un daño colateral. Su padre, Ricardo Gómez, era dueño de una pequeña y brillante empresa de software de logística en Barcelona. Arturo de la Cruz, en su búsqueda por monopolizar toda la cadena de suministro, no quería comprarla. Quería aplastarla. Lanzó una adquisición hostil, desangrando a la empresa de Ricardo. Luego conoció a Isabela en una cena benéfica. Ella tenía 24 años. Era inteligente, con una licenciatura en Historia del Arte, pero una mente para los sistemas y la lógica. Él quedó prendado y luego obsesionado. Le hizo una oferta a Ricardo. «Retiraré mis perros. Absorberé tu deuda. Incluso te daré un asiento en la junta de una subsidiaria. Todo lo que tienes que hacer es presentarme a tu hija correctamente». Ricardo, un hombre roto, aceptó. El matrimonio fue un torbellino, y luego una prisión. A Arturo le encantaba exhibirla. «Esta es mi esposa, Isabela», decía en cenas en Diverso o Artsac. «Es hermosa, ¿verdad? Habla 3 idiomas. Pero gracias a Dios me tiene a mí. Ni siquiera puede llevar una chequera». Los invitados se reían. Isabela sonreía. Él la fue aislando lenta y metódicamente. Sus viejos amigos lo aburrían. Su familia era de baja estofa. Le dio una asignación monitoreada por su oficina financiera. Le regaló un puesto como jefa de su fundación benéfica, una posición sin poder, sin presupuesto, y con una única tarea: salir bien en las fotos. Durante los primeros 2 años, ella estuvo anestesiada. Era el trofeo de porcelana perfecto. Asistía a galas, organizaba cenas y moría un poco por dentro cada día. El cambio llegó un martes. Arturo estaba en Shanghái. Ella estaba en su despacho, en su finca de 60 hectáreas, en Marbella, buscando un membrete para la fundación. Su ordenador principal estaba encendido. Él nunca le permitía tocarlo. Pero su contraseña, Ícaro CPC la arrogancia, era una que ella conocía desde hacía años. Solo estaba buscando la carpeta de papelería. Pero vio otra etiquetada: Proyectos, y dentro de esa, un archivo llamado Quimera. Hizo clic. No era un archivo corporativo. Era un proyecto encriptado, fuera de contabilidad, de presupuesto negro. Una nueva plataforma de logística impulsada por IA. Era brillante, era revolucionario, y era profunda, profundamente ilegal. Vio las proyecciones, miles de millones. Vio el esquema y vio la base de todo el código. Su sangre se heló. Lo reconoció. Era el algoritmo central de la antigua empresa de su padre, el que supuestamente Arturo había archivado después de la adquisición. Arturo había tomado la obra maestra de su padre, la había pulido con su propio dinero negro, y se estaba preparando para lanzarla como propia. No solo había robado la empresa de su padre, había robado su legado. Esa noche, Isabela Solís dejó de ser una prisionera. Se convirtió en una espía. Durante un año, interpretó el papel de la esposa perfecta y superficial.
De día, probaba canapés para las fiestas. De noche, se sentaba en la oscuridad de su vestidor con un portátil de usar y tirar y un disco duro encriptado de grado militar. Aprendió a programar. Aprendió a rastrear cuentas offshore. Siguió las migas de pan digitales, desde De la Cruz Global hasta una corporación fantasma en las Islas Caimán. Inversiones Faetón. Y encontró la palanca. La patente del algoritmo de su padre, Prometeo, estaba a punto de expirar. Pero era de su padre. Tras su muerte, una dolencia cardíaca apenas 6 meses después de la boda, sus activos personales habían pasado a ella. La patente era suya. Arturo simplemente había asumido que era parte de la adquisición corporativa. Nunca se había molestado en verificar. Sus abogados habían cometido un error administrativo de miles de millones de dólares. Podría demandar, pero eso sería público, desordenado y llevaría años. Los abogados de Arturo la enterrarían en apelaciones. No, ella no demandaría. Ella se incautaría. Necesitaba un abogado, no un tiburón de Fuentes, Ríos y Asociados. Necesitaba a alguien invisible, brillante y hambriento. Encontró a Miguel Herrera a través de una revista de derecho tecnológico pro bono. Era un genio de la informática forense que acababa de ser despedido de un bufete de renombre por decirle a un socio que estaba éticamente comprometido. Se reunió con él en un Starbucks en Getafe, con una sudadera con capucha y gafas de sol. Expuso los datos. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Señora de la Cruz, estas son las llaves del reino. Se está divorciando de mí, dijo ella con voz inexpresiva. Ha conocido a otra. Va a activar las capitulaciones. Cree que me está dejando sin nada. Lo está haciendo, dijo Miguel, mirando la pantalla. Le está dejando con todo. Simplemente no sabe que es suyo. El plan fue tramado. Era sencillo. Y fue brutal. Paso 1. Dejar que Arturo solicitara el divorcio. Paso 2. No luchar contra él en nada. Hacerle creer que estaba débil, derrotada y rota. Paso 3. Dejarle ganar. Dejarle ir al tribunal y, bajo juramento, finalizar la disolución. Dejar que cayera el mazo de la jueza. Paso 4. En el momento en que el divorcio fuera finalizado, ella volvería a ser Isabela Solís. Y sus activos prematrimoniales, incluida la patente Prometeo, eran suyos y solo suyos. Arturo no tendría derecho conyugal. Paso 5. Mientras Arturo brindaba por su victoria, Isabela y Miguel ejecutarían el plan real. Necesitaban un socio, una ballena, alguien con el dinero, la infraestructura y un odio profundamente arraigado hacia Arturo de la Cruz. Solo había un nombre en la lista: Sebastián Valero, el nuevo multimillonario tecnológico de 35 años. Un enigma de Silicon Valley que había trasladado su Valero Digital Ventures a Madrid específicamente, según había dicho, para romper el club de los viejos. Él y Arturo se odiaban. Su rivalidad era material de leyendas del 5 días. Miguel Herrera consiguió una reunión. Isabela, vestida con su ropa de esposa triste, presentó su caso. Sebastián Valero no dijo una palabra durante 10 minutos. Solo miró los datos, luego a Isabela y viceversa. Finalmente, se recostó en su silla. Usted no es un pájaro, señorita Solís. Usted es un dragón. No solo quiere escapar. Quiere quemar su castillo hasta los cimientos y construir el suyo sobre las cenizas. Quiero lo que es mío, dijo Isabela. Lo tendrá, dijo Valero. Y yo tendré el proyecto Quimera. Y Arturo. Arturo tendrá a la CNM
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Me gusta. Mi gala es el martes, la noche de su audiencia de divorcio. Es apropiado. No podré entrar, había dicho Isabela. No tendré el dinero, el vestido. Sebastián Valero había sonreído. Oh, Isabela, no necesitará una entrada. Usted es la invitada de honor. La armadura de alta costura. OTTA. Interacción. El sedán negro no se dirigió a la gran buhardilla vacía que una vez había llamado hogar. La cerradura, ella lo sabía, había sido cambiada a las 15 que no fue a un hotel. Fue a una entrada de ascensor privada y sin marcar para las residencias Setay en la calle Serrano, una dirección tan discreta que ni siquiera los paparazzi sabían dónde vigilar. Miguel Herrera deslizó una tarjeta negra. El ascensor se abrió directamente a un extenso ático de 500 metros cuadrados. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista asombrosa del skyline de Madrid. Residencia personal del señor Valero, dijo Miguel, mirando su reloj. Tiene exactamente 3 horas y 30 minutos. El apartamento no estaba vacío. Era un centro de mando de alta costura y alta tecnología. En la sala de estar, un equipo de 4 personas esperaba. Un hombre con gafas afiladas y una cinta métrica, un sastre, una mujer con una nube de pelo rosa y un maletín de maquillaje del tamaño de una batería de coche, y otros 2 que desempacaban bolsas de ropa con reverencia religiosa. Señora Solís, dijo el hombre que se presentó como Antoine. El señor Valero le envía sus disculpas. Está en el lugar. Insistió en que usara esto. Acaba de pasar la aduana. Descomprimió la bolsa más grande. Isabela jadeó. No era un vestido. Era una obra de arte. Un schiaparelli de alta costura a medida. Terciopelo negro tan profundo que parecía beber la luz, con una caja torácica incorporada de bordado anatómico, dorado incrustado con rubíes. Era impactante. Era agresivo. Era, en una palabra, armadura. Y estos, musitó la mujer del pelo rosa. Abrió un estuche de joyería Graf. Sobre una cama de terciopelo azul había un collar. Una cascada de diamantes blancos inmaculados, centrada por un solo e impresionante diamante amarillo canario, del tamaño de un huevo de petirrojo. Es demasiado, susurró Isabela, llevándose la mano a la garganta. Es exactamente suficiente, dijo Antoine. El tema de la gala es los nuevos dioses. Usted va a ser Perséfone de vuelta del inframundo. Ahora, vite. Durante las siguientes 3 horas, Isabela Solís fue deconstruida y reconstruida. Fue fregada, pulida y masajeada. Su pelo de esposa respetable, hasta los hombros, fue recogido en un moño severo y elegante que exponía el escote del vestido. Su maquillaje era dramático. Un ojo ahumado, piel pálida y perfecta, y un labio rojo sangre intenso. Mientras trabajaban, Miguel Herrera estaba en la esquina con su portátil, su propia transformación sucediendo. El decreto está archivado, dijo, sin levantar la vista de su pantalla. Usted es oficialmente Isabela Solís. Sus nuevas cuentas bancarias están activas, financiadas por la transferencia inicial de Valero. ¿Y la sociedad fantasma Faetón? Preguntó Isabela, mientras la maquilladora aplicaba una última capa de rímel de aspecto peligroso. El equipo digital de Valero acaba de iniciar la transferencia hostil. Hemos tomado el control de los servidores de Caimán. Los códigos de acceso de Arturo son nulos. ¿Y la patente? Presenté el requerimiento judicial contra De la Cruz Global por infracción a las 15:07. Esto después del mazo. Acaban de ser notificados. Fuentes probablemente está sufriendo un infarto mientras hablamos.
Bien, dijo Isabela. La cremallera del vestido se subió. Le quedaba como una segunda piel. El collar se abrochó. Estaba frío e increíblemente pesado. El peso de su nuevo poder. Se paró frente al espejo. La mujer que había salido del juzgado, una mujer pálida y olvidable con un vestido azul marino, se había ido. La mujer del espejo era aterradora. Era una reina. Una última cosa, dijo Antoine. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había joyas. Era una única tarjeta metálica negra. Una Amex Centurion, la tuya nueva, dijo Miguel, sonriendo por primera vez en todo el día. El nombre de la cuenta era Solis Industries. A las 10:09. Las puertas del ascensor se abrieron al garaje. Un reluciente Rolls-Royce Phantom negro, azabache, esperaba. Él estará allí, ya sabes, dijo Miguel, sosteniendo la puerta, con ella. Lo sé, dijo Isabela. Esa es la mitad de la diversión. El coche se deslizó en el tráfico de Madrid. Un tiburón negro silencioso moviéndose a través del agua brillante. El Museo del Prado estaba iluminado como un faro, un Olimpo moderno que se alzaba de la oscuridad del Parque del Retiro. La calle era un atasco de limusinas, destellos de luces de policía y el rugido de una multitud de 1000 gargantas apretadas contra las barricadas. Esta no era una gala cualquiera. Esta era la primera gran gala de Sebastián Valero. Él había donado personalmente 50 millones de euros al museo para llevar el Instituto del Traje al siglo XXI hoy. A cambio, se le había dado carta blanca. El tema, los nuevos dioses, mitos, tecnología y poder, era un ataque directo al viejo dinero de Madrid, y el viejo dinero había venido solo para demostrar que seguían siendo relevantes. El Rolls-Royce Phantom que llevaba a Isabela pasó por alto toda la fila, con una escolta policial directa a la base de las famosas escaleras. ¿Quién es esa?, susurró una corresponsal de «Hola» a su micrófono. Están recibiendo el tratamiento Valero. Ni siquiera la alcaldesa consiguió eso. La puerta fue abierta por un guardia de seguridad discreto. Un único tacón Manolo Blahnik negro salió a la alfombra roja. La prensa, que había estado fotografiando perezosamente a una actriz de segunda fila, se giró colectivamente. Un silencio cayó. Luego, el caos. Isabela Solís emergió del coche. Los flashazos estallaron. Un muro sólido de luz. Una supernova. Era irreconocible de la mujer de los escalones del juzgado 4 horas antes. El vestido Schiaparelli, los diamantes Graf, la pura y no adulterada audacia de su presencia. Fue una conmoción visual. ¿Es Isabela de la Cruz? No, no puede ser. Dios mío, el vestido. ¿Quién la viste? No está en la lista de invitados. En lo alto de las escaleras, posando para el banco principal de cámaras, estaba Arturo de la Cruz. Se había recuperado de su confusión en el juzgado. Estaba de vuelta en su elemento, presidiendo, con su mano posesivamente en la cintura de Carla Prado. Carla llevaba un elegante vestido Versace plateado. Se veía hermosa, pero de la manera en que un coche de lujo nuevo se ve hermoso. Caro, brillante, irreemplazable. Arturo estaba a mitad de frase con una reportera de La Expansión, cuando el rugido de la multitud de abajo cambió. Se giró, molesto por la interrupción. Vio el Rolls Royce negro. Vio el vestido. Vio a la mujer. Su sangre no solo se heló, se congeló. La reportera, oliendo una historia, dijo: «Arturo, ¿no es esa?» El rostro de Arturo era una máscara de puro shock no adulterado.
Su mandíbula estaba floja. Por un momento, parecía un hombre que había visto un fantasma muy bien vestido y muy caro. Carla, al ver su reacción, se giró. Su propio rostro, perfectamente contorneado, se arrugó. La mujer que había visto en el juzgado era una nada, una don, nadie. Esto era una amenaza. ¡Arturo!, gimió Carla, agarrándole el brazo. ¡Arturo! ¿Con quién está? ¿Cómo ha llegado aquí? Pero Arturo estaba sin palabras. Isabela comenzó su ascenso. No se apresuró. Subió los escalones uno por uno, como si fueran de su propiedad. No miró a la prensa. No miró a la multitud. Y absolutamente no miró a Arturo y Carla. Miró al frente. La prensa gritaba. «¡Isabela! ¡Isabela! ¿Quién la viste? ¿Tiene una cita? Señora Solís, ¿cómo consiguió una invitación?» Llegó al rellano donde Arturo y Carla estaban paralizados. El aire crepitaba de tensión. Los tres estaban en un triángulo de diamantes, sedas y odio puro. Isabela se detuvo solo por un momento. Miró a Arturo. Su rostro estaba sereno. Le dio la misma sonrisa exacta que le había dado en la sala del tribunal. Luego, se volvió hacia la principal corresponsal de Vogue España, que parecía desmayarse de emoción. «¿Quién la viste?» La corresponsal le tendió un micrófono. Isabela se inclinó. Su voz era de terciopelo. «Schiaparelli. ¿Y esto?», dijo, tocando ligeramente el diamante canario. «Es un regalo. De un amigo. ¿Y su nombre para la lista?» Isabela sonrió. «No es de la Cruz», dijo, con la voz resonando en los micrófonos. «Es Solís. Isabela Solís». Se apartó de ellos, dejando a Arturo y Carla a su paso. Dos estatuas en un campo de batalla en llamas. Al llegar a la cima de los escalones, las grandes puertas del museo se abrieron. Sebastián Valero estaba en el arco, a contraluz como un dios. Llevaba un smoking Tom Ford a medida, desabrochado y sin corbata. Era el carisma hecho carne. No había estado en los escalones, no necesitaba estarlo. Él era el anfitrión. Caminó hacia adelante, ignorando las cámaras, y tomó la mano de Isabela. No la estrechó. La levantó hasta sus labios y la besó. «Isabela», dijo, con su voz un barítono grave que los micrófonos apenas captaron. «Llegas tarde. Empezaba a preocuparme». «El inframundo está muy lejos de aquí, Sebastián», respondió ella sin perder el ritmo. «Bueno», dijo él, ofreciéndole su brazo. «Bienvenida de nuevo a la luz». Juntos, los nuevos dioses se giraron y entraron en la gala, dejando al mundo y a un muy enfurecido Arturo de la Cruz preguntándose qué diablos acababa de pasar. El anuncio y el colapso del Titán. El gran salón del Prado había sido transformado. Ya no era una sala de estatuas, era un Olimpo tecno oscuro. Los suelos de mármol negro brillaban bajo focos estratégicamente colocados, proyectando sombras largas y dramáticas. El templo de Debod, referencia madrileña, no solo estaba iluminado, estaba vivo, bañado en una luz azul eléctrica que palpitaba al ritmo de un bajo ambiental electrónico. El aire estaba espeso con el aroma de Baccarat Rouge 540, jazmín de noche y el sonido de negociaciones discretas de miles de millones de euros. La llegada de Isabela con Sebastián Valero tuvo el efecto de una bomba nuclear. El murmullo, que había sido un zumbido educado de fondo, se disparó a un siseo frenético de alta frecuencia. Todos habían visto las alertas de Page Six y El Mundo esa tarde. Isabela de la Cruz se va sin nada. La ex esposa de Arturo se queda sin botín. Y sin embargo,
Aquí estaba ella. Esa es ella, susurró una mujer por detrás de un gran arreglo floral, su voz afilada por la incredulidad. Se supone que no debe estar aquí. Se supone que debe estar, no sé, en Toledo. Mira el collar, siseó su compañera. Dios mío, ¿es ese el canario de Valero? Pensé que estaba en su bóveda privada en Ginebra. Eso no es prestado. Eso es una escritura. Está con Valero. Arturo va a tener un aneurisma. Deja tu comentario. ¿Crees que Isabela debería haber ido directamente a la CNMV o la venganza pública es más satisfactoria? Las esposas, como Isabela las había llamado en privado, estaban rodeando. Estas eran las mujeres que habían sido sus amigas durante 5 años, que habían almorzado con ella en San Celoni y Coque, que habían compartido cava en Ibiza, y que, todas a una, la habían abandonado en cuanto el affair de Arturo con Carla Prado se hizo público. Sus maridos estaban todos en las juntas de Arturo o jugaban al golf con él en el Real Club Valderrama. Una de ellas, la reina de la colmena, Patricia Alberni, se separó de un grupo y se deslizó hacia ella. Patricia iba vestida con un elegante y seguro vestido de noche Carolina Herrera. Era de la vieja nobleza y veía a Isabela como un experimento fallido. «Isabela, cariño», arrulló Patricia, con los ojos no en el rostro de Isabela, sino en el diamante canario. Su sonrisa era una obra maestra de simpatía socialité, es decir, todo dientes y veneno. Estaba tan devastada de escuchar la noticia. Todas lo estábamos. Nos pusimos muy mal por ti. Te ves sorprendentemente bien, considerando todo. El subtexto era claro. ¿Qué haces aquí, pequeño caso de caridad? ¿Quién te dejó entrar? Isabela, que antes se habría encogido bajo esa mirada, ahora la enfrentó con una expresión plácida, casi aburrida. «Patricia», dijo Isabela, con la voz clara y fría, tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Qué agradable. ¿Y cómo está Roberto?» La sonrisa de Patricia flaqueó. «Roberto, él está bien. Está cerca de la barra». «Bien», dijo Isabela, dando un pequeño sorbo. «Solo me preguntaba, leí un análisis de proyecciones sobre De la Cruz Logística Asia. Escuché que sus proyecciones del tercer trimestre fueron, por así decirlo, optimistas». Patricia palideció. Su marido, Roberto, era el jefe de esa división específica y fallida. «Yo realmente no sabría. No me ocupo de...» «Deberías», dijo Isabela, su sonrisa de repente afilada como un fragmento de diamante. «Encuentro que siempre es mejor saber cuándo un barco está haciendo aguas, especialmente cuando estás en un camarote de primera clase. Ahora, si me disculpas, creo que Sebastián está esperando». Dejó a Patricia Alberni con la boca abierta, una perfecta ode de shock. Patricia no solo había sido despedida, había sido advertida. El mensaje era claro. «Ya no soy una de ustedes, y conozco todos los secretos de sus maridos». Se deslizó por la sala, un iceberg tranquilo y hermoso en la superficie, con 9/10 partes de su poder oculto, inmortal. Estaba cerca de la exposición del templo de Devot, cuando finalmente llegó el ataque que había estado esperando. Una mano la agarró del brazo, fuerte, como una prensa. «¿Qué es este juego, Isabela?» «Arturo». Su rostro, tan apuesto en televisión, era de un rojo abigarrado y aterrador. Estaba respirando pesadamente, su chaqueta Brioni tensándose. Había pasado por alto la seguridad personal de Sebastián, en una rabia ciega. Carla Prado estaba flotando unos metros detrás de él, pareciendo una niña asustada. Su vestido Versace plateado de repente luciendo barato. «Arturo», dijo Isabela, con la voz peligrosamente baja.
Miró a sus dedos nudillos blancos clavados en el terciopelo negro de su manga. «Estás montando una escena. Suelta mi brazo». «Yo soy la escena», siseó, con la voz baja y furiosa. Estaba temblando. «Ese coche, ese disfraz, esa roca alrededor de tu cuello, ¿lo tenías planeado todo el tiempo? ¿Fue este tu patético plan traicionero mientras llorabas en mi casa?» Estaba tan acostumbrado a que ella se encogiera, a sus lágrimas. Necesitaba que llorara. Su calma lo estaba enfureciendo. «¿Qué plan?», preguntó Isabela, con la voz ligera, genuinamente curiosa. No apartó el brazo. Simplemente se quedó quieta, obligándolo a él a ser el agresor. «Mi plan para ser humillada públicamente, para ser echada de mi casa, para que me dieran un pago que ni siquiera cubriría tu cuenta del bar en el Ritz. Tienes razón, Arturo. Todo ha salido exactamente según mi plan». Él se desorientó momentáneamente. «Entonces, ¿qué es esto? Tú estás con Valero, mi mayor enemigo. Saliste del juzgado y corriste directamente hacia él. ¿Crees que él te cuidará? Te dejará en una semana, Isabela. Te usará y te tirará, justo como hiciste tú», terminó ella por él. Él se estremeció como si le hubieran abofeteado. El sonido de su propia arrogancia reflejada de vuelta era demasiado. «Tú, zorra», escupió, con la cara a centímetros de la suya. «Tú firmaste los papeles. ¡Los firmaste! ¡No tienes nada!». «Eso es correcto, Arturo», dijo Isabela. Se inclinó, su voz descendiendo a un susurro conspiratorio, y el aroma de su perfume Frederic Malle lo envolvió. Un aroma que él le había comprado. «No tengo nada». Ella sonrió esa misma sonrisa enloquecedora del juzgado. Y sabes lo que dicen. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Ella retiró su brazo de su agarre, que se había aflojado por el shock. «Ahora», dijo, alisando el terciopelo de su manga, «te recomiendo encarecidamente que te tomes una copa. Tienes un aspecto terrible, y creo que tu acompañante está a punto de llorar». Isabela se dio la vuelta y se fue, dejándolo furioso e impotente. Todo el encuentro había durado menos de 90 segundos, pero una docena de teléfonos lo habían capturado. Encontró a Sebastián Valero junto al escenario principal, donde estaba hablando animadamente con un senador y el CEO de Google. Él la vio acercarse, vio la tormenta de Arturo a su paso, y una sonrisa lenta y apreciativa se extendió por su rostro. «¿Todo bien, Perséfone?», murmuró mientras ella se unía a él, tendiéndole una copa de champán fresca. «Perfecto», dijo ella. «Está nervioso». «Nervioso es bueno», dijo Valero, con los ojos brillando. «Los avispones están en el nido. Veamos si podemos hacer que enjambren». Golpeó un micrófono en el atril. Un ping electrónico agudo silenció la sala. La música ambiental se desvaneció. Un foco lo encontró. «Buenas noches a todos». La voz de Sebastián Valero resonó por todo el salón. El parloteo murió al instante. «¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Olimpo!». Unos aplausos corteses, aunque nerviosos. Arturo y Carla habían encontrado asientos en una mesa cerca del frente, justo al lado de los pálidos Alberni. Arturo miraba a Valero con pura y no adulterada aversión. «Amo este museo», continuó Valero, caminando por el escenario. Su smoking Tom Ford, un fuerte contraste con su energía canalla. Está lleno de historia, lleno de historias. Historias de dioses, de monstruos, de imperios que pensaron que durarían para siempre. Y la nueva sangre que se levantó para reemplazarlos. Él sonrió. «Esta noche celebramos un nuevo futuro. Un futuro de transparencia, de innovación y de disrupción».
Dejó que esa palabra flotara en el aire, una amenaza de 100.000 euros por plato. Mi empresa, Valero Digital Ventures, ha estado interesada durante mucho tiempo en eso último. La disrupción. Y esta noche no solo estoy aquí para mostrarles viejas estatuas, estoy aquí para anunciar la adquisición de una nueva cartera. Una tecnología tan poderosa, tan revolucionaria, que va a cambiarlo todo. La sala estaba en silencio. Este no era un discurso de gala normal. Todos conocen de la Cruz Global Holdings, dijo Valero. No fue un jadeo, fue una succión. El sonido de 500 pulmones inhalando a la vez. Nunca se nombra a un competidor, un rival, en un evento como este. Era una ruptura de la etiqueta tan profunda que era casi una declaración de guerra. Arturo de la Cruz se enderezó. De golpe, su silla raspando el mármol. «Los conocen», dijo Valero, con su voz el bisturí de un cirujano. «Como una parte confiable, aunque aburrida, de la vieja guardia. Una empresa de logística. Pero lo que no saben es que han estado guardando un secreto. Un proyecto tan secreto que lo mantuvieron fuera de sus propios libros. Un proyecto que llamaron Proyecto Quimera». El nombre golpeó la sala como un puñetazo físico. Arturo se giró lenta, mecánicamente, su mirada furiosa y confusa, barriendo la sala, hasta que encontró a Isabela. Ella estaba de pie junto al escenario, bañada en la luz azul, observándolo. No estaba sonriendo, no estaba enfadada, simplemente estaba observando. Y en ese momento, Arturo de la Cruz entendió. No había estado en el juzgado por un divorcio. Había estado en el juzgado por una ejecución. Y acababa de ser declarado muerto. «Proyecto Quimera», continuó Sebastián Valero, su voz resonando con poder teatral. Era un maestro de ceremonias, y esta era su obra maestra. Se paseó por el borde del escenario, no como anfitrión, sino como fiscal. Toda la sala era su jurado. Una red de logística totalmente autónoma, impulsada por IA, explicó, con un tono de falsa admiración. Es predictiva, se autorrepara. Es una tecnología que hará obsoleta a cualquier otra cadena de suministro en la Tierra. Es una idea de $1 billón, amigos. 1 billón. Con B. Dejó que ese número flotara en el aire, un peso espectacular y brillante. En la audiencia, los inversores que tenían participaciones en De la Cruz Global se revolvieron, con los ojos muy abiertos. Un proyecto de $1 billón del que nunca habían oído hablar. Un proyecto tan secreto, dijo Valero, bajando la voz, que Arturo no solo lo escondió de sus competidores, lo escondió de su propia junta, lo escondió de sus accionistas, lo escondió de la CNMV, lo financió con cuentas fuera de contabilidad, dinero negro y una sociedad fantasma en las Caimán. Un jadeo colectivo y horrorizado. Esto ya no era solo una rivalidad, esto era una acusación criminal. Cada teléfono en la sala no solo estaba grabando, estaban transmitiendo. Arturo de la Cruz estaba de pie. «Esto es una calumnia, Valero», rugió, su rostro una máscara de rabia púrpura. «Eres un charlatán, no tienes pruebas, tú...» «Siéntate, Arturo», dijo Valero. No fue una petición, fue una orden fría y plana. «Los adultos están hablando, ¿ves?», continuó, volviéndose hacia la multitud embelesada. «Esa ni siquiera es la parte más interesante. La parte más interesante es que el proyecto Quimera fue construido sobre una mentira». Miró directamente a Arturo, una sonrisa lobuna jugando en sus labios. «Fue construido sobre terreno robado». Arturo, que había estado a mitad de camino de vuelta a su asiento, se congeló. Su rostro,
que había sido rojo, era ahora de un blanco ceroso y enfermizo. Él lo sabía. En ese microsegundo, lo supo. Verán, para construir esta quimera, Arturo necesitaba un algoritmo fundacional, una chispa, una clave, un pequeño pedazo de genio que no podía crear por sí mismo. Así que encontró uno. Lo encontró en una pequeña y brillante empresa que adquirió hace años, una empresa llamada Prometeo Software. En una mesa en la parte de atrás, el señor Fuentes, el principal abogado de Arturo, que había venido a celebrar la victoria, parecía haber recibido un disparo. Estaba buscando a tientas su teléfono, con las manos temblando tanto que lo dejó caer en su plato de ensalada. Arturo asumió que la patente central de ese algoritmo era parte de la compra corporativa, dijo Valero, con la voz chorreando falsa simpatía. Un error administrativo, un descuido, un vaya de miles de millones de dólares. Construyó todo su imperio secreto sobre una base que no le pertenecía. Por lo tanto, dijo Valero, durante los últimos 6 meses, mi equipo en Valero Digital ha estado en comunicación, no con De la Cruz Global, sino con el verdadero propietario de la patente Prometeo, la única heredera legal. El foco que había estado en Valero se apagó. La sala se hundió en una oscuridad momentánea y emocionante. El único sonido fue la inhalación colectiva y silenciosa de 500 de las personas más poderosas del mundo. ¡Zas! Un único foco de luz blanca brillante golpeó a Isabela Solís. Estaba de pie junto al escenario, con la mano en el diamante canario, su vestido Schiaparelli luciendo como armadura dorada. Su rostro era una máscara de serenidad sublime y fría. No era una invitada, no era una acompañante. Parecía en todos los aspectos la diosa Perséfone, reina del inframundo, resucitada para emitir juicio. Señoras y señores, la voz de Sebastián Valero resonó desde la oscuridad, el grito de un heraldo. Conozcan a mi nueva socia, la fundadora y CEO de la recién formada Solís Industries. Un murmullo confuso. Solís Industries, la mente brillante que no solo identificó el proyecto Quimera, sino que posee legalmente la propiedad intelectual en la que se basa. La mujer que a partir de las 15:17 de hoy, hace solo 4 horas, presentó un requerimiento judicial tan vasto que ha congelado efectivamente toda la división Quimera de Arturo de la Cruz, concluyó Valero mientras se adentraba en el borde de su luz. Mi invitada de honor esta noche, conozcan a Isabela Solís. El silencio que siguió fue roto. No fue un aplauso. Fue un rugido crudo y visceral de shock, de asombro, del cambio de paradigma en tiempo real. Arturo de la Cruz, sin embargo, no lo escuchó. Era un toro ciego de rabia. Las complejas implicaciones legales y financieras se le escaparon. Todo lo que vio fue la máxima traición personal. ¡Tú!, gritó. Su voz se quebró, resonando de una manera que sería viral en segundos. Señaló con un dedo tembloroso hacia ella, todo su cuerpo vibrando. Tú hiciste esto. Tú eras una camarera. Tú eras nada. Yo te di todo. La sala, que había estado ruidosa, volvió a caer en un silencio profundo y horrorizado. La máscara no solo estaba quitada, estaba hecha añicos. Esto no era un rey. Esto era un animal. Isabela Solís, sin embargo, no se inmutó. No levantó la voz. Simplemente lo miró. Luego comenzó a caminar. La multitud se abrió para ella como el mar rojo. Caminó, sus tacones haciendo clic suavemente en el mármol, directamente hacia su mesa. Se detuvo a solo unos metros de él. Aparentemente, Sebastián le había dado un micrófono,
porque cuando habló, su voz era tranquila, clara y amplificada, cortando su respiración irregular. Fui subestimada, dijo. Arturo retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. Tú y todo tu equipo de abogados caros me subestimaron. Ella ya no le hablaba solo a él. Se dirigía a la sala. Pensaste que era estúpida. Le dijiste a tus amigos que no podía llevar una chequera. Me dijiste en nuestra noche de bodas que mi único trabajo era verme bonita. Así que lo hice. Me vi bonita y sonreí, mientras te veía construir todo tu futuro sobre mi fundación. Ella dio otro paso. Estuviste tan ansioso por deshacerte de mí, tan ansioso por encerrarme y traerla a ella. Le dirigió una mirada fugaz a Carla, que parecía a punto de vomitar. Aceleraste ese divorcio. No querías darme ni un céntimo más de lo estipulado en las capitulaciones. Y hoy, dijo, con su voz una hoja quirúrgica de seda, en el juzgado, frente a la jueza Elena Valdés, tu abogado, el señor Fuentes, asintió hacia la mesa de atrás, donde Fuentes parecía estar rezando por un meteorito errante. Te hizo confirmar bajo juramento que todos los activos conyugales habían sido declarados. Juraste ante el Estado que la disolución era final. Cortaste mis finanzas de las tuyas permanentemente. Un único jadeo colectivo se elevó de la multitud, que en ese momento comprendió la trampa. No te estabas divorciando de mí, Arturo, dijo, su sonrisa ahora la de un depredador. Me estabas liberando. Firmaste bajo juramento que no tenías más derecho sobre mí o mis activos. Y mi activo prematrimonial, esa patente Prometeo, su valor acaba de dispararse. Sebastián Valero regresó al atril, un teléfono en la mano, con una expresión sombría. De hecho, dijo Valero, con la voz interrumpiendo. Tengo un anuncio más. A las 19:50 hace 10 minutos, la Junta de la Cruz Global Holdings, muchos de los cuales están en esta sala. Hizo un gesto hacia Roberto Alberni, que ahora se agarraba el pecho. ¿No es así, Roberto? Celebraron una votación virtual de emergencia. Dada la exposición legal catastrófica, la inminente investigación de la CNMPV por defraudar a los accionistas al ocultar un activo multimillonario y el hecho de que su proyecto principal de I+D es ahora propiedad legal de un competidor, han votado por unanimidad para destituirlo como CEO, con efecto inmediato. Se había acabado. La ejecución estaba completa. Arturo de la Cruz, un titán de la industria, un nuevo dios por derecho propio, tropezó. No era un dios, era solo un hombre que lo había perdido todo en 4 horas. Te destruiré, se atragantó, su voz un susurro irregular. Te veré en el juzgado por el resto de tu vida. No, Arturo, no lo harás, dijo Isabela, y su voz era casi amable, que era la parte más aterradora. Estás en la quiebra, o lo estarás. Miró a Carla, cuyo rostro era una ruina de rímel corrido. Esa hermosa cuenta offshore a la que habías estado desviando dinero. Inversiones Faetón. Un pequeño guiño a la mitología, el hijo del dios Sol que estrelló el carro de su padre. Yo misma elegí el nombre. Isabela había controlado la sociedad fantasma todo el tiempo. ¿Todo ese dinero que le has estado enviando a tu novia? Continuó Isabela. Todo ha estado en un fideicomiso gestionado por Solis Industries. Será devuelto, por supuesto, a los accionistas de la Cruz Global, a los que se lo robaste. Carla Prado dejó escapar un pequeño sonido ahogado, un animal moribundo. El dinero se había ido. El hombre se había ido. Se levantó, tirando su silla, y huyó del salón de baile.
un rastro de Versace arruinado y sueños rotos. Una nota al pie. Isabela miró al hombre que había sido su marido. Estaba hueco, una cáscara, un hombre hueco en un traje hueco. «¿Sabes, Arturo?», dijo en voz baja, inclinándose para una última palabra devastadora. «Tenías razón en una cosa hace todos esos años. Las capitulaciones matrimoniales eran inquebrantables». Dejó que el silencio se mantuviera, una hoja suspendida. «Me protegieron. De ti». La sala estaba tan silenciosa que se podría haber oído caer un diamante. Epílogo. Reina del Olimpo. El final significativo. El silencio que siguió a la línea final devastadora de Isabela no fue solo una falta de ruido. Fue un peso físico. Fue el sonido de toda una estructura de poder, toda una jerarquía social colapsando sobre sí misma. Arturo de la Cruz se quedó solo en el centro de la sala, un rey en una obra de teatro que acababa de darse cuenta de que todos los demás actores habían abandonado el escenario. Era un vacío, un hombre hueco. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La rabia se había quemado a través de él, dejando solo ceniza. Ya no era una amenaza, era una reliquia. Él era la vieja estatua. Ella era el nuevo Dios. Se giró, no con un estruendo, sino con un gemido lento y agonizante. Mientras pivotaba hacia la gran salida, el hechizo se rompió. El primer sonido fue el click-whir de una docena de cámaras de la valla de prensa que acababa de ser desatada por la seguridad de la gala. El segundo fue la repentina y salvaje erupción de flashes, una nueva supernova, esta iluminando su paseo de la vergüenza. «Señor de la Cruz, Arturo, es cierto, está dimitiendo. ¿Qué es el proyecto Quimera?». Las preguntas llegaron como balas, pero él no pareció oírlas. Pasó junto a la mesa donde estaban sentados Roberto y Patricia Alberni. Patricia, que había intentado patrocinar a Isabela una hora antes, ahora miraba a Arturo con algo más allá de la lástima. Desprecio. El desprecio de la manada por un líder herido y ahora inútil. Tropezó en el escalón superior, un pequeño y patético tambaleo, antes de desaparecer en el vestíbulo. Un emperador caído tragado por el mismo mundo que había intentado gobernar. La sala, al unísono, se volvió hacia Isabela. El aire crepitaba espeso con asombro, miedo y un nuevo y frenético recálculo. Cada persona en ese salón, los inversores, los banqueros, las socialités, las esposas, estaba recalibrando todo su universo alrededor de este nuevo punto fijo. Isabela Solís no era una acompañante, no era un trofeo. Era, a partir de este momento, la mujer más poderosa de la sala. Y entonces Sebastián Valero, el maestro de ceremonias, dio su orden final. Hizo una señal a la orquesta escondida en un balcón. El silencio fue roto, no por el parloteo, sino por el dulce y amplio crescendo de un violín. Un vals. Strauss. Era clásico, era tradicional, y en este contexto, era un acto de poder supremo y audaz. Sebastián Valero bajó del atril. Cruzó el vasto suelo de mármol, sus pasos el único sonido además de la música. Ignoró los cientos de cámaras de teléfono apuntándole. Solo tenía ojos para Isabela. Se detuvo frente a ella. No dijo una palabra. Simplemente sonrió. Una mirada de admiración profunda y no adulterada en sus ojos. Luego, con toda la oligarquía de Madrid como testigo, Sebastián Valero ofreció una ligera y formal reverencia. «Señorita Solís», dijo,
Con la voz baja pero audible en la quietud embelesada, extendió su mano. «Creo que me prometiste un baile». Isabela miró su mano extendida. Tomó una sola respiración profunda. La adrenalina de la confrontación se estaba desvaneciendo, reemplazada por un sentimiento que no había reconocido en años. Claridad. El pesado diamante Graf, que se había sentido como un disfraz, ahora se sentía como una medalla de coronación. El vestido Schiaparelli no era armadura. Era su piel. Ya no era la prisionera de porcelana. Ya no era la espía invisible. Era, por primera vez en su vida adulta, completamente, aterradoramente y maravillosamente libre. Puso su mano en la de él. «Creo que sí, señor Valero». Él la condujo al centro de la pista, el espacio que el fantasma de Arturo acababa de desalojar. Mientras ponía su mano en la parte baja de su espalda, en la caja torácica bordada en oro de su vestido, la música se hinchó. Él la hizo girar en el vals. Se movieron como uno, un vórtice de terciopelo negro y diamantes blancos. La multitud miraba hipnotizada. Esto no era un baile. Esto era la reclamación de un territorio. Esto era el sellado de una alianza que acababa de derrocar un imperio. Mientras giraban, Sebastián se inclinó, sus labios cerca de su oído. «Esa», susurró, su voz una mezcla de humor y puro asombro. Fue la demolición corporativa más hostil, elegante y absolutamente catastrófica que he presenciado. La CNMV va a tener un festín. La Junta, los volteaste en 10 minutos. Isabela miró por encima de su hombro, su mirada barriendo la sala de rostros atónitos. «Eran hombres de negocios, Sebastián», susurró ella, un toque de acero en su voz. «Acabo de mostrarles el análisis de coste-beneficio. Arturo se había convertido en un pasivo». Él se rió, un sonido bajo y genuino. «Estoy medio enamorado de ti y medio aterrorizado». «Bien», replicó Isabela mientras él la hacía girar en un gran floreo final. «Mantenerlos adivinando. Es mi nuevo lema». Se detuvieron, la música desvaneciéndose en un silencio respetuoso. Los flashes regresaron, pero ya no eran hostiles. Eran de celebración. El reportero de El País ya tenía su titular. La corresponsal de Vogue ya estaba dictando la historia del vestido, los diamantes y el divorcio que redefiniría el poder en Madrid. Isabela Solís había entrado en el juzgado esa mañana como una víctima. Estaba saliendo de la gala bailando un vals como una multimillonaria, una CEO y la indiscutible nueva reina de una ciudad que había intentado destruirla. No solo había obtenido venganza, había logrado una resurrección. Y mientras estaba en el centro de la pista, la mano de Sebastián Valero, todavía en la suya, Isabela echó la cabeza hacia atrás, y por primera vez, su sonrisa no era un secreto, ni un arma, ni una máscara. Era simplemente felicidad. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero para Isabela Solís se sirvió caliente bajo las luces cegadoras de la Gala del Prado, frente a todos los que la habían descartado. Arturo de la Cruz perdió su empresa, su reputación y su fortuna. Todo porque subestimó a la mujer que creía que poseía. La historia de Isabela Solís prueba una cosa. Nunca, jamás, confundas el silencio de una mujer con la rendición. A veces, no solo está esperando, está recargando. ¿Qué pensaste del jaque mate final de Isabela? ¿Fue justicia? ¿O fue el complot de venganza más despiadado de todos los tiempos? Haznos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si te encantan las historias de triunfos épicos y dramas profundos, asegúrate de darle me gusta a este video.
Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte las historias que vienen a continuación.